Hoy terminamos el segundo viaje y ya comienza el apóstol Pablo en el versículo 22, el tercer viaje y último que él hace para las misiones que él va a abrir. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque no quiero ser juez de estas cosas. Dejémoslo hasta ahí y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestra falta, Señor. En el nombre de Jesús le pedimos que bendiga la vida de los que están presentes, de los que no han venido, Señor, de los que están a través de las redes, Señor. Bendiga cada una de sus vidas. Prepare esas mentes, esos corazones, Señor, para que la palabra en su vida sea de edificación. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para gloria y honra suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, hablábamos de cómo el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto. Una de las cartas donde él allí las escribió. Así es que escribiendo esas cartas a Corintios, ahora más adelante se ve que llega a otras ciudades donde escribe otras cartas. Y así es lo que él va haciendo. Esas cartas las hace ya de acuerdo a las iglesias que él va fundando. ¿Por qué? Porque él es un misionero y por eso que hace esos viajes misioneros. ¿Para qué? Para fundar misiones, para fundar iglesias, para que el evangelio se siga expandiendo alrededor del mundo. El apóstol Pablo dijimos que fue escogido como apóstol a los gentiles. Por eso es que ahí en el versículo 6 dice que Pablo se va de la sinagoga judíos y ahora se dedica solo al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque a eso fue llamado. ¿A qué fue llamado usted, mi amado hermano? A alabar a Dios, a glorificarle, a exaltar su nombre, a llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza para aquellos que no conocen. A eso fuimos llamados, porque todos hemos sido llamados para poder en cierto momento predicar esa palabra o llevar esa salvación a aquel que aún no ha creído, porque ese es el objetivo de llevar el mensaje. No es de que solo se hable, sino de que la obra la haga Cristo en la cruz del Calvario. Allí murió y Él comenzó esa obra para que usted y yo siguiéramos ese trabajo que Él nos dejó, de llevar ese mensaje de salvación. Así es que el apóstol Pablo sigue predicando, no importa los obstáculos, los tropiezos que ahí salgan, la palabra la sigue predicando y es una lucha que el apóstol Pablo tiene. En cada ciudad sabe que hay una lucha, sabe que hay oposición. Igual que usted y yo sabemos que hay mucha oposición en el evangelio. Pero si hay oposición y nosotros estamos sin el poder de Dios, no hay nada en nuestra vida. Nuestra vida será llena de fracaso. Pero cuando confiamos en Dios, Él es el quien nos ayuda, Él es el quien nos respalda. Por eso el apóstol Pablo no se rendía. ¿Por qué? Porque él recibió esa palabra de aliento, de que Dios estaba con él. Y por eso es que ustedes leen ahí en el versículo 9 del capítulo 18, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Que siga hablando, que siga predicando la palabra, que no callara. Porque la palabra no es para callarla. La palabra es para extender el reino de Dios. Por eso es que ahí en el versículo 10 le dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Hermano, el apóstol Pablo sabía en quién había creído, sabía en quién había confiado y sabía que allí tenía el respaldo y que por eso no se iba a rendir.
Hasta el momento en que Jesús, o Dios le habló, él sabía quién iba con él. ¿Quién va con usted, mi hermano? Él va caminando con nosotros. Pero si le creemos a él. Si no le creemos, por gusto, nuestra vida va a ser solo fracaso. Pero con Cristo vamos de victoria en victoria. Por eso que usted y yo debemos de confiar en Él, porque solo en Él hay salvación, solo en Él está la victoria. Las batallas no las gana el hombre así nomás. Los reyes en el Antiguo Testamento, si no ponían o consultaban a Dios cuando iban a pelear en esas batallas, eran derrotados. Incluso el pueblo de Israel, caminando hacia la tierra prometida, allá en Jericó, hay una ciudad que se llama Jai, ahí fueron derrotados. Porque ellos se confiaron porque destruyeron una ciudad poderosa como era Jericó, que tenía miles de habitantes. Y luego cuando ya iban a la siguiente ciudad llamada Jai, eran pocos los habitantes, nada más 3,000. Y se confiaron y dijeron, con 1,000 soldados que manden es suficiente. Van a derrotar, pero se olvidaron de consultar a Dios. Cuando usted y yo nos olvidamos de consultar a Dios, la victoria no es tan segura. Usted y yo dudamos porque sabemos de que hemos confiado en nuestra fuerza, no en el poder de Dios. Así es que estos hombres, muchos murieron en esa batalla en Jai. Murieron más de 30. Cuando en Jericó ni uno murió y era una ciudad amurallada. Grandes muros, un montón de ejércitos. Y ni uno murió. Y todos ganaron esa batalla. ¿Por qué? Porque iban con el poder de Dios. Porque quien les había dado las instrucciones era nuestro Dios. Él les dijo, van a luchar, pero no con su fuerza, sino con el poder de Dios. ¿Y por qué hicieron eso? Porque Dios les dio las instrucciones y les dijo, solo van a dar 7 vueltas y el muro caerá. Así de fácil ganaron. Y una ciudad pequeña los derrotó y volvieron llorando a Dios. Hermano, usted y yo, ¿por qué vamos a ir llorando de Dios? Porque perdemos la batalla si no le hemos consultado. Como ellos no consultaron a Dios, volvieron llorando, preguntándole por qué nos derrotaron, por qué murieron tanto, por qué fracasó el plan que teníamos, porque no consultamos a Dios. Y eso es lo que Dios les dijo. Se olvidaron de Él. Muchos nos olvidamos de Dios. Pero para eso debemos de seguir confiando cada día más en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cada día, cada vez que nosotros cumplimos años, nuestras fuerzas son menos porque es un año más de vida. Pero las fuerzas se acaban. 10 años más, ya no vamos a poder caminar. Vamos a necesitar el cordón. Y entonces, por eso es que no podemos confiar en nuestra fuerza. Muchas veces lo primero que se daña, ahí la rodilla. Cuesta caminar y para detenerse hay que llevar la muleta. Pero si vamos con el poder de Dios y confiamos en Él, Él nos da la fuerza. Confía en Dios. Porque quiero ver cómo estamos dentro de 10 años. Si estamos aquí, si estamos con vida. ¿Cómo andamos? Hoy ya no estamos. Nos vamos con Cristo. Entonces el poder de Dios es el que nos da fuerza para poder vivir y poder seguir en esta batalla, porque esta vida es una batalla, porque solo hay problemas. Claro, bendición va a haber, pero eso depende de cada uno de nosotros. Cómo está nuestra relación con Él. Bien, vamos a iniciar ahí en el versículo 12. Recordémonos que hablamos de que el apóstol Pablo recibió la visión de Dios y para que siguiera y trabajara, y dice que se quedó allí trabajando, predicando la palabra, porque ese era el trabajo de él, en lo espiritual, pero en lo secular él tenía un trabajo que era la construcción de tiendas. Pero el llamado de Dios fue a que se quedara más tiempo allí porque tenía mucho pueblo y se iba. Así es que ahora viene, él se quedó esos año y medio, 18 meses, ahí predicando en la ciudad de Corinto. Allí fue escuchada la palabra, pero también hubo oposición. Y dice que cuando hubo oposición,
Vinieron y lo tomaron y lo llevaron al tribunal. Allá en el capítulo 17 vemos cómo Pablo fue llevado al Areópago. Era un tribunal también donde se juzgaba a aquel que estaba haciendo cosas fuera de la ley. Ahora dice que es llevado directamente al tribunal, donde hay un juez. Veamos ahí, versículo 12 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ahí está donde dice que siendo Galión procónsul. ¿Quién era Galión? Un juez. Un juez que juzgaba en esos tribunales. Por eso dice que los pobladores se levantaron contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿A dónde lo llevaron? Donde Galión, un juez. Ese juez tenía que dar el juicio. ¿Para qué? Para que declarara culpable al apóstol Pablo. ¿De qué? De andar insolentando a los judíos para que se olvidaran de la ley, dice ella. Pero no era así. Veamos qué pasó. Versículo 13. Diciendo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahí están ellos en oposición diciendo de que el apóstol Pablo está hablando en contra de la ley. Que honren a Dios pero en contra de la ley. No concuerda la situación. Pero ellos, en su afán de destruir al apóstol Pablo porque no les gusta esa predicación que él está dando y convenciendo a muchos a buscar a Dios, usted y yo, eso es lo que debemos de hacer también, buscar a Dios. Pero no nosotros vamos a convencer al pueblo ni al mundo, sino el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo, aquí de eso era acusado, de que él trataba de convencer. Eso es lo que dice ahí en el 13. Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, ahí ya estaba en el tribunal, el juez lo estaba escuchando, y dice que al comenzar a hablar el apóstol Pablo, Galión, ahí está otra vez Galión, que es el juez, el que está juzgando. Veamos qué dice. Galión dijo a los judíos. Hay unas palabras ahí de Galión. Se menciona seguido porque es un juez fuera del orden, fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque él no se mete con cosas religiosas. Él hace esa separación en los juicios y dice, este es un religioso, no puedo juzgar eso. Eso es lo que está diciendo. Por eso que dice ahí, al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos. ¿Qué dijo? Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, dice, conforme a derecho, yo os toleraría. Ahí está, ¿verdad? Que él está diciendo que lo que ellos están juzgando no le compete a él. No es la situación que él tiene que estar allí para juzgar ese juicio, que es un juicio religioso según él. Entonces por eso dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o a crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, conforme a la ley, yo os toleraría. No, él no quiere escuchar cosas de religión. Él quiere escuchar a alguien que haya matado a alguien. Pero aún así, aunque haya un asesinato, él no lo juzga. Porque a él le da igual. Veamos ahí, entonces dice de que si fuera algún agravio o algún crimen enorme, ahí está donde dice que si fuera algo, un asesinato, un crimen, o judíos, dice conforme a derecho, yo os toleraría. O sea, él estaría dispuesto a escuchar. Pero como se está hablando de cosas religiosas, él no se mete con la religión y les dijo, juzguen ustedes, porque yo no soy juez de religiosos. Yo juzgo conforme a derecho, le dice. Pero no es así, veamos en el versículo 15. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Ahí está donde les dice, esos juicios son religiosos, yo no me meto a juzgar esos juicios, ni quiero saber de esas palabras, les dice. Por eso les dice cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley. ¿La ley de quién? Del pueblo judío, del pueblo de Israel, que es lo que ellos estaban hablando, siendo ellos ofendidos porque decían que el apóstol Pablo estaba en contra de la ley, tratando de honrar a Dios, tratando de convencer a los hombres para honrar a Dios. Por eso es que le dice, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas.
Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios. Que este juez las cosas religiosas las apartaba. No quería saber nada de religión. Porque los jueces así son. Ellos no están para juzgar cosas religiosas. Ellos están para juzgar juicios conforme al derecho, no conforme a la religión. Y así deberíamos de ser todos. Al que compete esto, esto. Y al otro, lo otro. Este juez decía, yo juzgo conforme al derecho. Así es que en esos derechos él no se metía. Eso le correspondía al pueblo judío, que eran grandes maestros de la ley y debían de juzgarlo ellos. Por eso es que él les dijo, ay, vean qué hacen ustedes, yo me voy o se van ustedes. Veamos qué dice ahí. Y los echó del tribunal, ahí está, ¿verdad? Entonces no se fue él, sino que él los echó. Les dijo, váyanse. ¿Por qué? Porque yo no quiero juzgar estas cosas. Entonces esos juicios no se llevan a cabo. Y para el pueblo judío era una ofensa de que no les hiciera caso la autoridad. Así es que dice que ellos estaban enojados. ¿Y por qué? Porque él les dijo que, que se fueran de ahí. Los echó del tribunal. Este juicio no tiene que ver conmigo ni con una cosa de derecho. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de él. Vale, ahí está donde dice de que podían estarlo golpeando, haciéndole lo que fuera a este otro hombre predicador de Dios, que era un compañero del apóstol Pablo. Dice allí que todos los griegos se apoderaron de él, que era donde el apóstol Pablo predicaba, en esa casa de oración. Este hombre que se llama Sóstenes. Dice allí, entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes. Era un principal, y dice que era el anfitrión de la sinagoga, el dueño de la casa donde se predicaba al pueblo gentil. Principal de la sinagoga, dice, le golpearon delante del tribunal, delante del juez. Le podían estar dando, pero como era un asunto religioso, no se metía. Él no hizo juicio, ni iba a hacer juicio. ¿Por qué? Porque no le convenía. Porque no quería meterse en esos problemas. Por eso les dijo, juzguen ustedes y mejor váyanse de aquí porque yo no los quiero ver más aquí. El tribunal no es para estos asuntos. El tribunal tiene sus cuestiones donde se puede juzgar. Y por eso dice que golpearon a Sóstenes, el principal de la sinagoga, delante del tribunal. Allí está, delante del juez. Entonces subieron golpes, pero no, como no hubo crimen, dijo este señor Galión, no lo juzgó. Los jueces en este tiempo al igual. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos presos. Y los juicios están saturados, los jueces. Por eso, ahorita los jueces tienen un trabajo duro. Tienen que sacar esas audiencias. ¿Y cuánto tiempo se van a llevar? En 20,000 que llevan ahorita. ¿Para cuántos jueces? Quizás unos 1,000. Es difícil la situación. Y por eso no se sabe, por eso que muchos hablan de que esto puede ser una bomba de tiempo. Porque hay mucho amontonamiento. Ya no caben en las cárceles y por eso van a hacer otras. Pero todo lo que las hacen, ¿qué va a pasar? Tienen que soltar algo. Así que dice aquí que le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de él. Le daba igual, pues no me interesa que le golpeen y nos maten. ¿Por qué? Por asuntos religiosos, hay que ver qué hacen. Le era indiferente. Pero nosotros sabemos que el que predica la palabra tiene que pasar pruebas. Tiene que pasar aflicción. Y por eso debemos de estar preparados. Debemos de estar seguros y confiados qué es lo que andamos haciendo. ¿En quién estamos confiados? En aquel que todo lo puede, que es nuestro Dios. Usted y yo no podemos seguir confiando en el hombre, en el vecino, en el amigo, ni en el esposo, ni en la esposa. Si la misma Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Y
Hay que ser real. ¿Cuántos se cuidan de lo que duermen a su lado? La gloria es para Dios. Así debe ser, hermano. Hay que desconfiar hasta de la sombra. La gloria es para Dios. Porque no sabemos si vamos a amanecer, hermano. Versículo 18, mejor dice. Mas Pablo dice, habiéndose detenido aún más días ahí. Entonces dice que el apóstol Pablo se quedó más días ahí. ¿Qué se quedó haciendo? Predicando la palabra. ¿Por qué? Porque ese era el trabajo que Dios le había encomendado. Así es que Dios nos ha mandado a nosotros, no solo al apóstol Pablo, a predicar, a llevar ese mensaje de esperanza. Por eso usted y yo debemos de predicar la palabra. Mas Pablo dice, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Entonces ahí empieza de nuevo, al otro viaje. Dice que regresó a Siria. Y dice, y con él dice Priscila y Aquila. Entonces ahí se llevó al matrimonio que le acompañaba en esa casa de oración, que sirvieron allí para ayudarle a levantar esa misión ahí en Corinto. Entonces dice, después se despidió, dice, de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, dice, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Se quitó el pelo. Había hecho un voto. ¿Cuántos han hecho votos a Dios? Si hemos hecho votos a Dios, hay que cumplirlos. ¿Por qué? Porque cuando Dios se hace promesa, dice Eclesiastés, no dudes en cumplirla, porque si no lo toma por deuda. Entonces, por eso que el apóstol Pablo ya había hecho un voto ahí, y ese voto tenía que cumplirlo. Por eso que dice que se fue a Siria y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, otra de las ciudades, porque tenía hecho voto. Son promesas que hacemos a Dios muchas veces y no las cumplimos. Por eso que antes de hacer una promesa hay que pensarla. ¿Por qué? Porque no solo se puede llevar uno en momentos de emoción y decir que voy a hacer esto y no se hace. Las cosas de Dios hay que cumplirlas. No queremos que Dios nos cobre esa deuda, porque esa es una deuda. Toda deuda hay que pagarla. Nadie queda debiendo. Así es que por eso es que hay que pagar esos votos. Y el apóstol Pablo aquí había prometido a Dios eso. Él dice que había hecho un voto a Dios para cumplirle. Y por eso es que dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, dice. Por eso se rapó la cabeza, por eso quedó pelón. ¿Por qué? Porque yo se lo prometí a Dios. Si le prometo algo, tengo que cumplirlo. Entonces, si no, no prometo. Aunque las promesas del hombre no son seguras. Las promesas de Dios sí. Todas se cumplen. Así que el apóstol Pablo cumplió esa promesa, lo había prometido, y dijo, aquí cumplo, en esta ciudad, me voy de aquí, pero ahora me rapo la cabeza. Es una promesa. Entonces muchos así hacemos las promesas. Cuando Dios me conteste, yo voy a hacer esto. Pero difícilmente lo hacemos. Se nos olvida. Muchos en esta aflicción vienen a Cristo. Vienen a clamarle porque hay temor de que Dios pueda destruirnos. Y es que Dios puede hacerlo en cualquier momento, independientemente de las situaciones en que vivamos. Pero tiene misericordia y por eso es que Él tarda en castigarnos. Así que por eso que el apóstol Pablo cumplió aquí, que había hecho ese voto, y dice el versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Entonces dice que se fue a Efeso. Primero fue a Siria, llegó a Efeso y ahí los dejó. ¿A quiénes dejó? Quiero ver si están en la jugada. A los hermanos ahí que están platicando. Ahora contesten. ¿A quiénes dejó en Efeso el apóstol Pablo? En el versículo 19. Y dijo, y llegó a Éfeso y los dejó ahí. ¿A quiénes dejó ahí? No es el pelo el que dejó ahí. Fue a Priscila y Aquila, que dice que iban con él. A ellos los dejó allí en esa ciudad de Éfeso. Y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Entonces dijimos que cuando el apóstol Pablo iba a una ciudad, iba primero a la sinagoga de los judíos.
Es lo que dice ahí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Claro, discutía sobre qué, sobre la ley y sobre la gracia. Son dos periodos. Entonces, sobre en qué tiempo vivían ellos, los judíos. Sobre eso discutía. ¿En qué tiempo vivía el pueblo judío? En tiempos de la ley. ¿Y nosotros en qué tiempo vivimos? En la gracia de Dios. Por eso podemos pecar. Pero eso no los amerita para que sigamos pecando porque nada nos pasa. No, es la misericordia de Dios, la gracia la que le permite a Dios tener paciencia. Porque dice que Él es paciente para esperar y tardo para la ira. ¿Y usted y yo cómo somos? Tenemos paciencia. O lo salimos del juicio. Entonces, pero Dios no es así. Y Él quiere que seamos como Él nos ha enseñado. Pacientes para esperar. Así que, por eso es que dice ahí que Él discutía con los judíos sobre los temas que ellos tenían dudas. Por eso es que Él primero se iba a las sinagogas a discutir con ellos y decirles cuál es el problema, ¿por qué no creen ustedes? Porque siguen viviendo en la ley, pero ahora yo vengo predicando la gracia. Eso es lo que dijo Pablo. Versículo 20. Los cuales, dice, le rogaban. Oigan, les había gustado la enseñanza. Y es que el pueblo de Dios así debe de ser. Debe de gustar la enseñanza de la palabra, no otras enseñanzas. Por eso es que dice ahí que le rogaban. ¿Cuántos me ruegan a mí para que predique otra hora más? Hasta las 9. Si quiero media más, ¿verdad? Entonces dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Ahí está, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué le rogaban para que se quedara y no accedió? Porque dice de que el apóstol Pablo recibía el llamado de Dios, el llamado del Espíritu Santo, y él oía la voz de Dios. Si ustedes ven, Dios mismo le dice en la visión allí que se quede más tiempo allí porque él tiene mucho pueblo en esa ciudad. Pero ahora le están rogando que se quede y no se queda. ¿Por qué? Porque ellos sienten el hambre, el pan, la necesidad de la palabra, el pan espiritual. Necesitan aprender, necesitan saber más de esa gracia que el apóstol Pablo viene enseñando, porque ellos están acostumbrados a que se juzgue según la ley. Pero el apóstol Pablo les predica de la gracia y por eso a ellos les parece buena esa opción de que por la gracia seamos salvos. Y por eso dice, y los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Entonces ahí yo no obedeció. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe cuándo es de Dios las cosas que está haciendo y cuándo no. El apóstol Pablo sabía que tenía otro llamado en otra ciudad donde muchos no conocían y tenía que seguir predicando. Y por eso dice, le rogaron que se quedase más tiempo, pero él no accedió. Versículo 21, para ir terminando. Dice, sino que se despidió de ellos. Ahí está, ¿verdad? Cuando le rogaban los judíos de que se quedara, pero él no accedió. Entonces dice, no, hermano, yo me voy porque tengo que ir a otro lado donde se necesita hablar de la palabra de Dios. Se necesita que esas almas no se pierdan, que sean rescatadas de las llamas del infierno. Y es lo que usted tiene que hacer, al igual que yo. Tratar de rescatar con la esperanza del amor de Dios a aquellos que no le han conocido. Así que por eso dice ahí, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Había una fiesta en Jerusalén y era necesario que el apóstol Pablo la guardara, dice ahí. Y por eso es que él tenía que despedirse y se despidió, dice ahí, de ellos y se fue a Jerusalén. Pero dice, otra vez volveré a vosotros. Entonces le da una promesa de que él va a volver. Y claro, es lo que hace el apóstol Pablo en los viajes misioneros. Va, comienza el viaje, llega a la meta donde ha abierto misiones y luego vuelve. ¿A que vuelve? A supervisar las misiones, a supervisar las casas de oración, a supervisar las iglesias. Porque así tiene que ser el orden establecido.
por ellos mismos, por los apóstoles. De que si hay una casa de oración, alguien tiene que estarla supervisando. Por eso él volvía. Aquí dejé la casa de oración en Corintio, aquí la dejé en Efeso. Quiero ver cómo va, a ver si se ha seguido creciendo, o se han apartado, o se ha alejado, o se ha cerrado la iglesia. Como muchos pastores hoy en la pandemia, cerraron las iglesias y ya no las abrieron. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo les da esa promesa: no se preocupen, que yo voy a venir de nuevo a enseñarles, a darles esa esperanza de que la obra tiene que seguir porque Dios la respalda. ¿Cuántos saben que la obra es de Dios? La obra no es del hombre. El trabajo es del hombre, pero la obra no, la obra es de Dios. La obra la hace el Espíritu Santo. Por eso es que dice allí, es necesario, dice, que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Entonces hay esperanza. Le está diciendo, yo voy a volver, no se preocupen. Si algo le falta, en la próxima vez que venga, yo les aclaro las dudas que tengo. Por eso es que así deben de ser ustedes. De leer la palabra, si nos quedamos ahí en el versículo 22, de leerla, y el próximo estudio ya traen dudas. Aquí vengo yo y les aclaro cuál es la duda que trae cada uno de ustedes. Pero si me han leído, ¿qué van a decir? Por eso les pregunto. Nada. Por eso debemos de leer la palabra. El apóstol Pablo les enseñaba con libro abierto, con la palabra de Dios en las manos. Miren, aquí está como Jesús hizo esto y esto. ¿Y usted? Debemos de tener esa Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque debemos de leer, debemos de saber que lo que nos están hablando es real. Pero otra vez dice, volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Entonces, primero ponen en las manos de Dios, ¿verdad? Les dice, si Dios permite, voy a estar otra vez aquí. Eso es lo que está diciendo. Si Dios quiere, él mismo dice. Entonces, por eso que usted y yo decimos, mañana, primero Dios, si Él lo permite. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo al despedirse de ahí de Éfeso, donde se quedaron dos predicadores, Aquila y Priscila. Por eso les dice, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces, hermano, no es el plan suyo sin Dios. Porque sin Dios no hacemos nada. Usted y yo podemos hacer planes, pero el hombre dice y Dios dispone. Dios sabe lo que se va a hacer. Por eso es que dice allí, si Dios quiere. Si Dios quiere, hermano, ponga en las manos de Dios lo que quiere hacer mañana, el plan para mañana. Si Dios no lo permite, no se va a hacer. No va a pasar. Porque las cosas que pasan es porque Dios las permite. No es porque el hombre quiere. El hombre puede hacer muchos planes y decir, mañana o cuando sea grande, si está pequeño, cuando sea profesional, yo voy a hacer esto y esto, pero si Dios quiere. Y que tal si a medio camino se enferma. Una enfermedad terminal. No nos deja ni caminar. Entonces ahí tenemos que buscar más a Dios. Entonces por eso es que el apóstol Pablo se encomienda a Dios y dice, si Dios quiere, volveré a vosotros. Y zarpó de Efeso. Entonces, terminando ahí, dice ya en el versículo 22 que el apóstol Pablo regresa, dice, a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, dice, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ya había estado en Antioquía, de allí partió el primer viaje y de allí regresó y de allí volvió al otro viaje. Entonces allí está revisando las misiones, que cómo van. Está supervisando si se están sometiendo a la palabra o están hablando otras cosas. Por eso que él en las cartas a Timoteo le dice que predique la palabra. Y que no se predique otra doctrina. No que haya otra doctrina o otra palabra, sino cosas diferentes o huecas sutilezas como la filosofía. Es que esos son los grandes filósofos griegos. Ellos se ponían a filosofar sobre la vida, sobre la hermosura de los cielos y todo eso. Pero nada de Dios. Eso es lo que es la filosofía. Entonces nos quedamos ahí y el próximo jueves, si Dios lo permite, dice el apóstol Pablo, si Dios quiere, vamos a estar de nuevo con el estudio bíblico. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre.
Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes en este lugar. Que sea usted, Señor, edificándonos con el poder de su palabra. Que sea usted, Señor, dándonos esa respuesta a esa necesidad de que cada uno de mis hermanos, Señor, en este lugar y a través de las redes o a través de este sonido tiene. Dé, Señor, esa respuesta, esa petición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta noche, por ese privilegio, Señor, de poder compartir esta palabra, esta enseñanza, Señor, que sé que es usted el que habla en nuestras vidas, bendito Dios. Ahora le pido, Señor, que si hay amigos a través de las redes, a través de este sonido, y nunca han conocido a Cristo esta noche, pueden recibirle como su Salvador personal, porque vivimos en tiempo de gracia. Mi amado amigo, si usted nunca ha conocido a Cristo, hoy es tiempo de conocerle, de entregar su vida. Abra las puertas de su corazón para que Cristo le dé esa oportunidad de tener esperanza de salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. Si usted nunca le ha recibido esta noche, puede recibirle repitiendo después de mí esta oración y diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias, Señor, por esta noche, por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús le pido, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.